Práctica número 4, que es movimiento vertical en 2 dimensiones. Como introducción tenemos que el movimiento vertical está asociado con la gravedad, así que lo consideramos vertical con un sistema de referencia perpendicular al piso donde caminamos. Ya el movimiento en 2 dimensiones está presente en movimientos donde la posición del objeto está en cada instante en 2 coordenadas, ya sea en el eje X y en el eje Y, respecto a ellos. Por lo tanto, por medio de los principios de movimiento uniformemente acelerado y análisis vectorial, vamos a poder describir los movimientos en 2 dimensiones y también en una dimensión, en este caso vertical. Para ello tenemos esta pregunta motivadora. ¿Cómo es que los hombres bala, esta persona que está aquí, determinan su alcance para llegar a una zona segura, donde seguramente tendrán que amortiguar su caída? O sea, si no calcularan ellos o no supiéramos calcular la distancia donde va a caer esta persona, entonces no tendría caso lanzarlo, porque el chiste es que no se muera. Entonces, ¿cómo lo determinan? Con movimiento parabólico. Ya veremos una práctica aquí en estos videos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es comprobar de forma experimental y analítica los efectos de lanzar objetos e identificar las leyes de la física respecto al movimiento en 2 dimensiones. Ya hablábamos de los hombres bala y tener esa certeza de que va a caer en un lugar exacto. Los materiales, bueno, pues será una goma, un balón, una bolita de papel, 2 metros de estambre, flexómetro y cronómetro, además de celular para filmar. En la práctica 1 le llaman caída libre. Y vamos a dejar caer de una altura aproximada de 3.5 metros una goma, un balón y una hoja de papel hecha bolita. Vamos a registrar los valores de la altura, el tiempo en caída libre 3 veces de cada objeto. Y vamos a anotar esos valores en una tabla que está en la página 57 de su manual. Bueno, aquí tenemos la práctica de la UMA. Lo dejamos caer de 3.5 metros. Y los tiempos registrados es el tiempo 1, 0.87, en el tiempo 2 es 0.88 y el tiempo 3 es 0.86. Si sumamos estos tiempos y sacamos un promedio, el promedio sería 0.86 segundos para la goma. El balón lo dejamos caer un poquito más arriba, 3.7 metros, y el primer tiempo registrado fue 0.8 segundos, el segundo tiempo 0.79, el tercer tiempo 0.81. En promedio nos sale 0.8 segundos. Y asimismo la bolita de papel la dejamos caer de 3.5 metros, en donde los tiempos registrados fue 0.99, 0.1 segundo y 1.1 segundos. En promedio 1.09 segundos. Aquí faltó todavía dividirlo entre 3. Regresemos a la diapositiva anterior. Esto lo dividimos entre 3 el valor. Y eso nos da 1. Entre 3 el resultado es 1.03 segundos. ¿Correcto? Bueno, una vez registrados esos, nos vamos a la tabla, en donde nos dicen tiempo de caída registrado, bueno, 0.87, 0.8 para el balón y para la bolita de papel es 0.99. En particular, entonces aquí vamos a poner 0.99 segundos. Esto es en cada tiro particular, ¿sí? Ya el promedio, pues ya lo determinamos en cada una de los tiros o dejar caer el balón, la pelota o la goma. Nos piden la velocidad y bueno, para ello tenemos esta fórmula. La velocidad es gravedad, o sea, G por T. La gravedad en promedio es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, o sea, es una aceleración. Por lo tanto, multiplicamos 9.8 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo de caída de la goma, que fue 0.87 segundos.
Con ello se cancelan segundos con segundos al cuadrado y nos quedan unidades de metros sobre segundo, o sea, de velocidad, que es la que estamos calculando en esta tercera columna. 9.8 por 0.87 segundos nos da un valor de 8.5 metros sobre segundo. La velocidad de la goma, 8.5 metros sobre segundo. Ustedes con los otros tiempos se encargan de calcular las otras dos velocidades. Yo les voy a ayudar con la primera de la goma, la primera del balón y la primera de la bolita de papel. En el balón tendríamos el cálculo de 0.8 por 9.8. Acuérdense que es la gravedad. Aquí arriba la gravedad por el tiempo. Entonces 9.8 por 0.8, que es el valor del primer tiempo, que estoy encerrando en un círculo. Y eso nos da 7.84 metros sobre segundo. Acá para la bolita de papel sería 0.99 por 9.8. Nos da un valor de 9.7 metros sobre segundo. Entonces esas son las distintas velocidades de la bolita de papel, del balón y la goma para el primer tiempo. Ustedes se encargan del segundo tiempo y tercero. El primer tiempo ya está del balón, el segundo y el tercero ustedes se encargan para llenar la tabla de su manual, y el primer tiempo de la bolita del papel ya está, el segundo y el tercero ustedes se encargarían. La velocidad promedio sería la multiplicación de 0.86 segundos por el valor del tiempo, de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo. El tiempo en promedio pues fue 0.86 para los tres. Los 0.83 por 9.8, 0.86, perdón, por 9.8, tenemos un valor de 8.4 metros sobre segundo. Ese es el valor promedio en los tres lanzamientos de la velocidad. Ustedes lo calculan para el balón, por favor, y para la bolita de papel. En otro video seguimos con la práctica. Ahora con la práctica número 2, que se llama tiro vertical. A diferencia de caída libre, que era donde dejábamos caer las cosas, ahora en tiro vertical vamos a lanzar un balón verticalmente hacia arriba. Vamos a registrar el tiempo que permanece en el aire, y esto a partir de un punto de referencia. Ya lo tengo aquí en fotografía, miren. El tiempo en el aire será este de acá, lo que tarda en subir el balón y bajar. Llega obviamente a una altura máxima y parte de una velocidad inicial. El punto de referencia es 1.2 metros. De aquí parte, sale ese balón. Llega a su altura máxima y cae. Hice 3 lanzamientos. En el primer lanzamiento me dio 1.1 segundos, aunque estoy tomando los segundos de caída, nada más. Si quieren ustedes saber el tiempo en el aire completo, pues nada más se multiplica por 2. En el segundo lanzamiento fue 0.94 segundos, algo aproximado al primer tiempo, y después 1.2 segundos. Esto depende mucho de los aparatos de medición que tengamos. Como aquí es un reproductor de video sencillo, pues nos dio estos valores. Necesitaríamos aparatos todavía más precisos para que pudiéramos calcular con mayor precisión, pero con estos datos es más que suficiente. Fíjense, la altura alcanzada estimada se midió y fueron 5 metros en los 3 lanzamientos. Ya tengo aquí llena la tabla en el tiempo en el aire, 1.1 segundos, 0.9 segundos y 1.2 segundos. Para calcular la velocidad ya sabemos gravedad por tiempo. La gravedad es 9.8 metros sobre segundos cuadrados por 1.1 segundos. El resultado 10.78. Para el segundo lanzamiento la velocidad dio 8.82. Ustedes lo comprueban, 9.8 por 0.9. Y en el tercer lanzamiento 1.2 por 9.8, 11.76.
Lo que dejo a ustedes es que calculen estas dos alturas con la fórmula altura máxima, que es la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces ya tenemos la velocidad, que es 10.78, y lo ponemos 10.78, todo esto elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que sería 19.6 metros sobre segundos cuadrados, y aquí serían metros sobre segundos, para que exista ahí una cancelación. Bueno, 10.78 al cuadrado nos da 116.2 entre 19.6, nos da una altura máxima de 5.9 metros, muy aproximado a los 5 metros que estimamos en la caída. Estos 5 metros que les menciono, que tiene la altura la casa. Entonces, ¿por qué no nos dio exacto? Bueno, por los aparatos de medida ya les decía, pero estamos obteniendo una comprobación muy aproximada. Les encargo que lo hagan en el segundo lanzamiento con los datos que tienen ya aquí en estas filas, y en un tercer lanzamiento, para que ustedes puedan llenar esa tabla de la página 58 de su manual. En la práctica 3 se llama tiro parabólico y lo vamos a explicar en un siguiente video. En la práctica 3, que se llama tiro parabólico, vamos a lanzar un balón con un ángulo menor a 90 grados, de manera que se eleve y avance horizontalmente. Vamos a medir su tiempo de vuelo, la distancia que recorrió horizontalmente desde el punto inicial hasta donde impactó el balón, y vamos a calcular analíticamente la velocidad vertical, la velocidad horizontal, su altura y tiempo de vuelo. Para ello, pues ya medí 3.5 desde la parte de donde encarrero el balón, porque alguien podría pensar, pues es que desde aquí tendría que medir. Bueno, desde aquí lo encarrero y aquí ya lo estoy soltando. Se midió un ángulo de 42 grados. Y lo que nos pide, ¿no? El tiempo en que tardó en subir, pues ya marcó 5.55 segundos. La velocidad vertical, aquí está el vector. La velocidad horizontal y la velocidad inicial, que es la que lleva el ángulo de 42 grados. La trayectoria del balón pues llega aquí choca, por lo tanto tendrá una altura máxima. La altura máxima aquí estará, que también es lo que nos piden calcular. Y bueno, yo aquí marqué igual el tiempo de regreso del balón. Ya aquí tenemos la tabla y tenemos una fórmula que se llama tiempo al subir, que es menos la velocidad vertical entre la gravedad. Pero como aquí la gravedad nos está restando, o sea, le está diciendo al balón, tú te regresas al centro de la Tierra, entonces la consideramos también en esta parte negativa. Menos entre menos se vuelve más. Entonces ya tendríamos más o una velocidad positiva. Hacemos la sustitución, la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al subir, que fueron 0.55 segundos. La multiplicación de 9.8 por 0.55 nos da un resultado de 5.4 metros sobre segundo. Esta es la velocidad vertical. La tenemos aquí y ya la podemos graficar o anotar aquí en nuestra tabla. 5.4 metros sobre segundo. Si despejamos velocidad vertical entre seno del ángulo, nos va a dar la velocidad inicial, que es la que tiene, es el vector que tiene un ángulo. Esta de aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, en medio, de color blanco. Entonces, sustituyendo 5.4 entre seno de 42 grados, nos da un valor de
.05 metros sobre segundo, velocidad inicial. ¿Para qué la calculamos? Para sustituirla aquí en la fórmula de altura máxima, Hmax. Entonces hay que elevarla al cuadrado, 8.05 al cuadrado, y dividirla entre 2 veces la gravedad, 8.05 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que sería 19.6 metros sobre segundos cuadrados. Entonces entre 19.6 nos da 3.31 metros, porque se cancelan algebraicamente estos valores. Un cuadrado con el de acá y nos queda en metros. Entonces la altura máxima 3.31. Si nosotros observamos la fotografía, pues es más o menos la altura de la primera práctica, que era 3.5. Es una aproximación, por supuesto, por los materiales de medición que tenemos o los instrumentos de medición. Bueno, estos son los valores calculados. Tiempo en el aire 0.55, desplazamiento 3.5 metros. La velocidad nos dio de 8.05 metros sobre segundo. Y nada más nos faltaría la velocidad horizontal, que sería 8.05 metros sobre segundo por coseno de 42. El resultado sería 8.05 coseno de 42 en la calculadora de 5.92 metros sobre segundo. Esa es la velocidad horizontal. Es lógico porque fue un ángulo de 42 grados y que hubiera sido a 45 grados, las dos velocidades hubieran sido exactamente iguales. Entonces por eso se parecen estas dos. La fila de valores observados, bueno, pues lo único que pudiéramos poner aquí es 0.55 segundos, el desplazamiento 3.5 y las velocidades, la altura máxima igual 3.5 pudiéramos ponerlo, pero la velocidad es difícil en un video observarla, incluso en vivo, vertical, horizontal y la vectorial. Entonces, o más bien la velocidad que lleva un ángulo. Esas no le llenamos en la tabla, pero estas, toda la fila de abajo, sí. Así sería la práctica número 3 de tiro parabólico. Ya para terminar la práctica completa de movimiento vertical y en 2 dimensiones, haremos un experimento número 4 de movimiento circular. Con una pelota pequeña vamos a amarrarla a un hilo cáñamo o estambre. Lo vamos a hacer girar primero con un radio de 40 centímetros, luego con uno de 60, uno de 80, uno de 100. Y vamos a apuntar el tiempo en lo que giramos esa pelota durante 10 vueltas y a la hora de soltarlo o lanzarlo. Y también vamos a medir la distancia de caída para poder llenar la tabla de la página 60 de su manual. Entonces primero 40 centímetros, aquí está la pelotita girando a 40 centímetros o 0.4 metros y nos dio un tiempo de esas 10 vueltas, lo hicimos en 6 segundos. La distancia fue 3 metros. Después a 60 centímetros o 0.6 metros nos tardamos 8.5 segundos en hacer las 10 vueltas y la distancia fue 6.8 metros. En 80 centímetros nos tardamos 10.5 segundos y la distancia fue 9 metros. Y para 100 centímetros fueron 12 segundos y la distancia fueron 16 metros. Entonces, para poder llenar la tabla, solamente nos faltó la de 50 centímetros, en la que yo les encargaría que hicieran esa experimentación con cuidado en casa. Y les ayudaría también a llenar la de 40 y de 100 centímetros, para que ustedes puedan completar su tabla. Entonces, distancia recorrida al ser soltada en 40 centímetros fue 3 metros, en 100 centímetros fue 16 metros. Entonces aquí vamos a poner 16 metros. Tiempo que tardó las 10 vueltas, que sería en la segunda columna,
que sería en esta segunda columna, sería el 6 segundos en la primera, 6 segundos, y en la última 12 segundos. 12 segundos. Con estos datos ya podemos empezar a llenar nuestra tabla con las siguientes fórmulas. La primera que vamos a usar va a ser la de frecuencia, número de vueltas entre segundo. En todas fueron 10 vueltas, ¿sí? Entonces aquí sería 10 entre 6. 10 entre 6 nos da igual a 1.66. 1.66 periódico por 2pi, que es lo que nos indica para calcular omega, que es la velocidad angular. Entonces 1.66 por 2pi o 2 por 3.1416 nos da un resultado de 10.47 radianes por segundo, porque es velocidad angular, acuérdense que es en radianes. Bueno, para saber la velocidad lineal, que es lo que nos pide en esta columna, la columna número 4, tendríamos que multiplicar omega por el radio. O sea, el radio es 40 centímetros, pero también en metros sería 0.4. Entonces, el 10.47 que determinamos por 0.4 nos da un valor de 4.18, y esto ya son metros sobre segundo. Esa es la velocidad lineal. A la hora de los giros sale una velocidad lineal, que es esta que estoy dibujando. Y todavía en la última columna, que es la aceleración centrípeta, hay que elevar al cuadrado esta velocidad, la de 4.18, y dividirla entre el radio. Entonces 4.18 elevado al cuadrado da 17.54. Entre 0.4, que es el radio, la aceleración centrípeta nos da igual a 43.86 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ahí está calculado para 40 centímetros. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para 100 centímetros. Entonces fue ahora 12, 10 vueltas entre 12. 10 entre 12, que nos da 0.83 por 2pi. Si ustedes recuerdan, eso nos da 5.23. 5.23 en 100 centímetros. Vamos a ponerlo aquí. 5.23 radianes sobre segundo. Ya que tenemos la velocidad angular, la multiplicamos ahora por el radio, que en este caso sería por 1, y la velocidad lineal nos daría 5.2 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque 5.2 por 1 pues sigue dando 5.2, el neutro multiplicativo. Pero ahora en metros sobre segundo, porque utilizamos la fórmula de velocidad lineal. Y para la aceleración centrípeta, pues esta misma 5.2 la elevamos al cuadrado y la dividimos entre 1, que nos daría 27.41 metros sobre segundos cuadrados. Esa sería su aceleración de estos fenómenos que vimos. Les encargo entonces el de 80 centímetros, el de 50, el de 60, porque ya les ayudé con el primero y el segundo. Háganlo con cuidado en casa y si hay comentarios los espero.